Todavía parece. Bien, buen día a todos. Es un placer para todos nosotros a través de Universitas Fundación, el Grupo de Investigaciones Criminológicas, la Universidad de los Andes y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, darles la bienvenida a este excelente seminario en el cual sí quiero hacer un agradecimiento especial a Universitas Fundación, que nos ha dado su soporte, su base para organización, para compartir con importantes ponentes sobre un tema de mucha actualidad, que si no es un tema que siempre ha estado presente y que sobre el cual es un tema inacabado. Expansión y control de la violencia. El tener investigadores de la talla que nos van a acompañar hoy, como son los profesores Gabaldón, Monsalves, Mises, Serrano y Ávila, con una gran experiencia sobre el tema, y es la oportunidad de compartir sus perspectivas sobre este tema, el cual, como decía, es un tema inacabado, el tratar de interpretar las causas y la aproximación al tema de la violencia, el rol del Estado, el rol de la sociedad y sus distintas perspectivas, es un tema que siempre se mantendrá presente. En ese sentido, tenemos el gusto de compartir con distinguidos profesores que nos darán sus perspectivas sobre este tema. Un poco, y perdónenme que haga la digresión, recordando a Pirandello, vamos a tener distintas versiones sobre el mismo tema, sobre cómo cada uno de ellos se aproximan al tema, con algunos elementos circunstanciales, especialmente también en el caso de la pandemia. En ese sentido, vamos a irle dando la palabra a cada uno de nuestros invitados, y cada uno de ellos contará 15 minutos estrictos para exponerle a cada uno de los asistentes, para exponernos a todos su perspectiva sobre este importante tema. Preguntas las pueden ir formulando por el chat, donde vamos a irlas tomando para que al finalizar las exposiciones de los profesores, pues podamos preguntarle a cada uno de ellos. En ese sentido, le agradecería a quienes nos acompañan que puedan indicar a quién va dirigida la pregunta, o si se trata de una pregunta abierta a todos los ponentes, pues indicarlo de esa forma y yo lo iré indicando. El orden, vamos a ir en el orden que ya explicábamos de cada uno de los profesores, en que los anuncié. Vamos a darle la palabra, los profesores van a tener 15 minutos para exponer, y al terminar, pues hacemos una breve introducción para darle la palabra al profesor que siga. Finalizadas las 5 conferencias, el chat de punta, y le quiero agradecer a los asistentes que puedan recordar de mantener en mute, pues en silencio sus micrófonos, de forma tal de que podamos tener la atención en cada uno de los ponentes. Yo quiero comenzar con el profesor Gerardo Gabaldón, que es una autoridad en el tema. Tenemos siempre el honor de contar con el profesor Gabaldón en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un honor para mí, especialmente, siempre compartir con el profesor Gabaldón su sapiencia, y especialmente en este tema. Y me gustaría que el profesor Gabaldón no solo nos honre con sus palabras respecto a su ponencia, sino que nos sirva para contextualizar este importante tema. Con esto abro los 15 minutos del profesor Gabaldón. Profesor Gabaldón, recuerde quitar el mute y tiene usted la palabra. Buenos días a todos los que participan en este evento. Muchas gracias a Julio y a Miguel por el interés y apoyo para la presentación y discusión de esta mañana. Las tasas de homicidio aumentan en América Latina, incluso en países que registraban cifras muy bajas como Chile, Costa Rica y Uruguay. Se perciben fluctuaciones debido a dinámicas internas y externas entre países y regiones. La violencia se expande y ahora se manifiesta con intensidad también en entornos que se consideraban relativamente pacificados, como los países industrializados, mientras en otros se desplaza entre áreas geográficas y se difunde entre múltiples actores. La investigación avanza entre enfoques cuantitativos y cualitativos para caracterizar, describir y proponer medidas frente a la violencia. Ese fue el contexto del Seminario Internacional Homicidio, Riesgo, Significado y Castigo, cuya publicación contiene los aportes o contribuciones sobre Brasil, Colombia y Venezuela, y que se está publicando en estos días. 4 de sus autores me acompañan ahora en este encuentro. Joana analizó las implicaciones
del sistema de justicia penal para la satisfacción de la necesidad social de la seguridad, que comprendería objetivos múltiples en torno a la tutela de derechos, disuasión y compensación de las víctimas. Individualizar, procesar, sentenciar a los victimarios de homicidio constituye un propósito de la justicia penal y su revisión permite explorar los vínculos entre las prácticas jurídicas y las expectativas ciudadanas de respuesta a la criminalidad. Michel revisó el homicidio en el contexto de la definición normativa, la interpretación de la hipótesis legal, el señalamiento del sospechoso y la generalización tipológica de infractores posibles, sometidos a persecución policial y judicial. Cuestiones como el valor social de la vida, la emergencia de grupos organizados que desafían el monopolio de la coacción estatal, son relevantes para comprender frecuencias, tasas y patrones de resolución y control de los homicidios. Carla y yo revisamos antecedentes, percepciones y motivaciones en homicidios cometidos por adolescentes, observando que la emocionalidad y las rencillas están frecuentemente asociadas a la dinámica homicida, sin descartar los casos de robos asociados al homicidio, que nos parece, esto habría que revisarlo un poco más, tienen una mayor representatividad quizás en los homicidios de los adolescentes, o que están asociados al homicidio de los adolescentes, que en los adultos. Dado que la mitad de los entrevistados negó cualquier participación en los hechos por los cuales fueron sentenciados, resulta pertinente analizar mecanismos de responsabilidad sustitutiva debido a grados de vulnerabilidad entre los adolescentes, algo usualmente no abordado en materia de delincuencia juvenil. Finalmente, Keimer presentó o procuró establecer indicadores de frecuencia, modalidad, variables situacionales y letalidad entre víctimas civiles de acciones policiales y víctimas policiales en actos de servicio o fuera de ellos, sugiriendo la importancia de cuestiones que rebasan el riesgo ocupacional y la confrontación ciudadana, tales como patrones de represión, participación policial en modalidades y estructuras delictivas que usualmente permanecen ajenas a la discusión sobre la violencia policial. Querría destacar, antes de concluir, 3 aspectos que cobran relevancia a raíz de las cuestiones abordadas en los 11 trabajos que conforman nuestra publicación. Primero, la mutación y normalización de la violencia. No es exclusivamente predatoria ni vinculada a los más pobres necesariamente. No se concentra en el Estado ni entre los particulares, pues se mezcla y se utiliza mediante alianzas oportunistas e inestables. Tiene rasgos económicos, políticos, clasistas, de género e incluso religiosos, pero las explicaciones por carencias, ideología, estamentos, masculinidad o creencias son insuficientes. En muchos casos se condona, se aprueba y se tolera de alguna manera, por lo cual una reflexión sobre estos mecanismos que podrían considerarse de normalización son, a mi modo de ver, importantes y deben ser discutidos. En segundo lugar, la opacidad de la información. Se requiere el desarrollo de nuevos enfoques, dado lo poco transparentes y confiables que resultan los registros oficiales. Parece que no debiera ser en caso de homicidios, pero los hay. En Venezuela es dramática la situación, por supuesto, pero en otras partes también esta situación no es ajena a la práctica cotidiana. En el homicidio, donde la evidencia material pareciera incuestionable, pues hay un cadáver, los datos oficiales son inseguros para evaluar ocurrencias y factores de riesgo, mientras los abordajes etnográficos resultan complicados, atrevidos e incluso disputados. ¿Cuál es entonces la mejor forma de abordar la violencia extrema para una aproximación confiable a sus manifestaciones? Finalmente, quisiera destacar también la cuestión relativa a la justicia procedimental. Esto sería, o podríamos entenderlo como el trato razonable dentro de los parámetros legales para la aplicación de las sanciones a los homicidas. La alarma frente a la inseguridad y la escasez de recursos o incluso la desidia para asumir el régimen legal podrían estar llevando a falsas imputaciones
y al sacrificio de la independencia de funciones dentro del proceso penal. Entonces, ¿cómo contribuir a la certeza de la pena dentro del mantenimiento de las garantías procesales? Creo que esta también es una cuestión muy importante. Gracias por la participación de todos en este ejercicio colectivo de reflexión y espero que sea del provecho de todos. Buen día. Bien, muchísimas gracias al profesor Gabaldón por esta introducción que contextualiza bastante bien estas exposiciones que tenemos gusto de recibir. Y ahora me gustaría darle la palabra a la profesora Joana Monsalve, que es profesora de la Universidad de los Andes, con quien tenemos el placer hoy de compartir y a quien le doy la palabra. Profesora Monsalve, adelante, por favor. Buenos días. Gracias por la invitación. En mi trabajo pretendo vincular los procedimientos penales con la política pública en cuanto a respuesta frente a los victimarios homicidas y su repercusión en la protección ciudadana. En materia de homicidios, lo que activa el sistema de justicia es la visibilidad del delito, bien sea por denuncia o descubrimiento, que se extiende en cuanto dura el proceso y concluye con el cumplimiento de la pena. Una clave para comprender la relación del proceso penal con la política social es que la intervención se produce bajo directrices y responsabilidad estatal, como competencia exclusiva. Si los órganos del Estado cumplen las fases y se ajustan a los procedimientos, se entiende que atienden una solución de servicio ciudadano. El victimario analizaría su responsabilidad de modo que, una vez cumplida la pena, asuma un patrón de comportamiento que implique disminución del grado de vulnerabilidad para los grupos mayormente expuestos a la victimización, bien a través de disuasión o de readaptación. Este sería el indicador de satisfacción de la necesidad social de seguridad. He abordado el marco institucional para identificar, procesar y decidir los casos de homicidio. También he analizado las percepciones sobre la coacción que representa la condena y las fases para alcanzarla. Entre una muestra de homicidas condenados seleccionados entre 63 expedientes judiciales, triangulando los relatos de homicidas con actuaciones procesales a través de acusaciones y sentencias condenatorias. La activación de la instancia judicial implica un constreñimiento apoyado por argumentos técnicos que producen al victimario a ceder y a admitir la pretensión de castigo, y las actuaciones procesales tienden a corroborar el proceso inicial de identificación de la autoría o coparticipación. La sentencia condenatoria explica en forma pública el hecho que motivó el procesamiento, las circunstancias que lo acompañaron y los fundamentos jurídicos para fundamentar la pena aplicada. Se supone que la continuidad de dicha operación y el soporte compartido de los fundamentos para condenar refuerzan la visibilidad de la coacción estatal y contribuyen a reforzar el reproche frente al hecho punible. A través de la sentencia condenatoria, se compensa de alguna manera el evento delictivo en la medida en que tanto el victimario como la comunidad deberían percibir que la decisión estatal fue merecida como medida proporcional estimada de acuerdo a la gravedad del resultado. La totalidad de entrevistados coincide en que el homicidio debe ser castigado por el Estado y las razones para explicarlo guardan relación con desencuentros. Víctimas y victimarios se conocían y cuestiones pasionales, venganzas o deudas son las condiciones predominantes en los antecedentes y dinámicas de la victimización. Los entrevistados indicaron que el Estado debería intervenir para evitar que las personas tomen justicia en sus propias manos. Quienes reconocieron o no la intención del homicidio expresaron que el castigo forma parte del proceso penal, el cual es necesario agregando la necesidad de alguna disposición procesal
que le permita conocer fecha de conclusión de la condena. Se procuró evaluar las percepciones de los homicidas sobre la admisión de hechos. 2/3 de ellos lo hizo. Se adujeron razones mixtas que expresan un cálculo de las probabilidades entre absolución y condena, matizadas en casos por el reconocimiento de la responsabilidad moral en la ejecución delictiva. Este cálculo de probabilidades parece lo fundamental para optar por el juicio contradictorio. Destaca la frustración cuando se equivocaron en la evaluación de los recursos a favor de la defensa. Los procesos tuvieron duración variable entre 18 y 60 meses hasta la sentencia declaratoria. La duración fue calificada como excesiva, añadiendo incertidumbre sobre el desenlace y promoviendo la admisión de los hechos como una forma de acortar el término para pronunciar la sentencia en contra de los principios de economía y racionalidad en la inversión de recursos que fundamentan dicha figura procesal. El retardo procesal fue destacado como un gravamen de mayor importancia, representando un incremento de la coacción estatal, debido a la prolongación de la detención preventiva, que es la regla general y prácticamente inconmovible en los procesos penales por homicidio, el diferimiento de las audiencias, las sustituciones de defensores privados y públicos, fiscales y jueces en diferentes fases del proceso, fueron las principales razones percibidas para producir dicho retardo. Los victimarios perciben expropiado su derecho a defenderse y afrontar el empuje del aparato estatal en manos de abogados que carecen de un desempeño continuado y consistente para articular mejor una defensa técnica sólida, de modo que deberían conformarse con sus sugerencias, en todo caso sin recibir usualmente explicaciones fundamentadas y satisfactorias sobre la evolución del proceso. De este modo, el ejercicio de la coacción estatal mediante el proceso penal se convierte en algo irresistible. Probablemente ese es el verdadero propósito del sistema de justicia penal. Los comentarios sobre la reparación indican su escasa relación con el castigo recibido. Tampoco evitar la reincidencia o repetir una experiencia equivalente parecen ser percibidas como consecuencias evidentes, aunque el conjunto desee estar en la calle. Finalmente, la experiencia carcelaria apareció como una experiencia difícil para la mayoría de los entrevistados por las exigencias informales de la organización de líderes negativos que los someten a condiciones aversivas y extremas de convivencia, donde los privados de libertad resultan muy vulnerables, aunque en diverso grado según sus habilidades y destrezas para manipular ese entorno particularmente hostil. Los datos sugieren que en general los victimarios toleran la coacción natural del proceso penal mediante la imputación, la acusación y la sentencia, procurando reducir lapsos extensos que generan incertidumbre a la vez que fomentan expectativas excesivas. En la política social, la intervención de la agencia debe ser delimitada en el tiempo, lo cual se cumpliría mediante la decisión en materia penal de la forma más rápida posible. Esta condición viene a ser reconocida implícitamente por los victimarios homicidas, pues aunque ellos no son beneficiarios, en este caso de la protección del Estado, sino sujetos pasivos de un reclamo, concuerdan en la necesidad de acotar lo más precisamente posible el término de duración del proceso penal en cada una de sus causas. Este trabajo, por consiguiente, ha permitido analizar a través de experiencias de los victimarios de homicidio
la comprensión del significado que le atribuye al proceso penal específicamente en cuanto a lo que significa coacción y fuerza legalizada, así como en cuanto a los efectos percibidos de la aplicación de la pena y su posible incidencia en la obtención de múltiples finalidades. De los datos no se evidencia que consecuencias positivas de la pena como reparación, restitución, reducción de reincidencia sean aplicadas como efectos colaterales y complementarios del castigo, entendido como privación de libertad y encierro. La visión sobre la coacción directa o implícita que representa el proceso penal ha quedado apenas esbozada, fundamentalmente a través de la necesidad de minimizar el efecto de prolongación del proceso, que a su vez significa una prolongación de la detención. Para finalizar, comento que, a mi juicio, sería oportuno avanzar en esta comprensión con una revisión de los alegatos formales que justificaron la imputación, la acusación y sentencia condenatoria, y de las condiciones bajo las cuales se recopiló la evidencia incriminatoria, para acercarse a un concepto más discriminativo de lo que significa coacción legal, sus límites y las relaciones con formas complementarias de coacción, que si bien se han descrito para la materia de policía, no han sido examinadas dentro del marco de actuación de otras agencias formales de control social, como fiscales y jueces. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora González por su exposición y cumplimiento estricto del tiempo, la cual estoy seguro será provecho para todos nosotros. Ahora damos la bienvenida a alguien que tuve la oportunidad de conocer a través del profesor Gabaldón el año pasado, que nos honró con su visita a Venezuela, cosa que apreciamos especialmente los venezolanos de estas visitas académicas en esto, y el profesor Michel Mises de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Mi querido Michel, la palabra y agradecidísimo. Eu vou pedir a paciência de vocês, porque eu vou falar em português. Eu vou falar bem devagar, pero eu não tive tempo para preparar em espanhol. Escúchame. Eu vou... Adelante, Michel. Estamos seguros que vamos a entender todos con tu buen portugués y hablando despacito. Vamos falar em português. Então, a minha questão é o quanto a questão do aumento dos homicídios no Brasil está associada ao Estado. Então, eu vou centrar a minha intervenção sobre essa questão. Nós temos hoje um claro conhecimento de um processo social que eu tenho chamado de acumulação social da violência. Esse processo social, ele conjuga 3 fatores. Ele conjuga, por um lado, populações jovens com larga situação de privação relativa. Por outro lado, conjuga uma violência do Estado no controle social dessas populações. E um terceiro fator é a corrupção policial na relação também com as quadrilhas, com as pandilhas desses jovens. Então, nós temos aqui uma situação em que se produz uma retroalimentação da violência. Um processo não de expansão exatamente, mas de acumulação ampliada da violência, porque esses fatores se tornam eles próprios acumuladores
do processo de violência. Eu vou enfocar rapidamente aqui a questão, por exemplo, da relação de agentes policiais com as áreas, comunidades e favelas do Rio de Janeiro, que é a região que eu tenho pesquisado há várias décadas. Não há nenhuma mudança, nenhum câmbio importante na relação da polícia com as favelas do Rio de Janeiro há 40, 50 anos ou mais. Esse é um processo acumulativo. Não é um processo que surgiu de uma hora para outra, não foi um raio no céu azul. É um processo que já dura dezenas de anos e que vem produzindo uma acumulação constante de fatores que se retroalimentam. Por exemplo, no começo, porque havia uma representação social de impunidade, a imprensa e a opinião pública achava ou representava que havia uma larga impunidade na cidade, policiais começaram a organizar grupos de extermínio, grupos que receberam o nome de Esquadrões da Morte. Isso nos anos 50 do século XX. Esse processo foi se constituindo e foi se alargando em toda a periferia da cidade do Rio de Janeiro. E depois começou a se reproduzir também em outras cidades, como São Paulo e outras cidades brasileiras. Esses grupos de extermínio consideravam que, diante da incapacidade do sistema de justiça de processar os crimes, eles deveriam resolver o problema por conta própria. Isso é, eles resolveram simplesmente oferecer seus serviços de justiceiros a pequenos comerciantes, pequenos empresários que se sentiam inseguros diante do aumento dos roubos e dos furtos. Depois desse processo, nós assistimos o surgimento agora, já na última década do século XX, do que a imprensa chamou de milícias. Essas milícias são formadas por agentes públicos, principalmente policiais, agentes penitenciários e também civis, policiais judiciários e civis que se aproximaram para fazer parte do mesmo grupo. E esses grupos agem da mesma maneira que os pequenos traficantes das favelas, só que com uma diferença. Eles são agentes públicos. Então, eles estão, de alguma maneira, apoiados no poder que possuem, nas atribuições legais que ainda possuem. Esses grupos se espalharam por toda a periferia do Rio de Janeiro. Eles controlam hoje grande parte da periferia do Rio e mesmo de alguns bairros tradicionais da cidade. Eles cobram e, portanto, praticam extorsão, eles cobram mercadorias políticas, como eu chamo, de moradores e também agora estão também cada vez mais se associando com os tráficos, com os traficantes. Então, nós estamos diante de uma situação que é a pior imaginável. Agentes públicos que deveriam estar reprimindo as gangues, as quadrilhas de traficantes, estão se associando com elas para obter vantagens na extorsão de comerciantes locais e de moradores. E também oferecendo outras mercadorias ilícitas, inclusive transporte público clandestino, construção imobiliária, estão explorando construção imobiliária ilegal e outras atividades.
Então, essa é uma situação que se produziu a partir de um processo de acumulação social. Ela não começou separadamente. Ela se vincula também com o sistema penitenciário, onde se formaram as facções criminais no Rio de Janeiro e depois em todo o Brasil, né? E também se vinculam à oferta de mão de obra jovem para o tráfico e para outras atividades ilícitas. Então, essa articulação de agentes do Estado, né, para oferecer proteção a traficantes e também para extorquir moradores e comerciantes, produz um tipo de ligação perigosa que, em outros países, nós conhecemos como uma organização de tipo mafioso, mas que, no caso do Rio de Janeiro e no caso do Brasil, não é operada nem por famílias, nem por setores tradicionais da sociedade, como na Sicília. Não, são organizações de tipo mafioso que são operadas por agentes públicos, por policiais, por agentes penitenciários, policiais militares, policiais judiciários, agentes penitenciários, bombeiros, e também com apoio ou reforço político de representantes na Câmara Municipal e, eventualmente, até mesmo de procuradores. Então, é uma situação extrema para a qual o atual governo tem uma posição de apoio. O atual governo brasileiro está apoiando esses grupos paramilitares. Na verdade, o atual presidente da República foi eleito com base no Rio de Janeiro, com base nesses grupos, de modo que é uma situação bastante complicada, muito complexa e que está produzindo efeitos cujo futuro nós ainda não temos condições de determinar. O que nós sabemos é que hoje temos uma grande quantidade da população da cidade do Rio de Janeiro sob controle dessas organizações paramilitares, vamos chamar, ou parapoliciais, como se pode chamar esse tipo de grupos, né, que não exercem só a violência, exercem a violência junto com o exercício da extorsão. Isto é, eles trabalham dentro do meu esquema de acumulação social da violência, oferecendo mercadorias políticas, por um lado, e regulando o preço das mercadorias políticas através de operações policiais. Então, essa é uma situação, enfim, muito, muito complexa, recente. Isso tem, para um período longo de acumulação da violência no Rio de Janeiro e no Brasil, uma atividade relativamente recente, tem 15 anos, mais ou menos, no máximo 20, e que vem se reforçando, vem crescendo, vem se expandindo, né? Vem participando desse longo processo de acumulação social da violência. Eu quis tratar desse tema porque, como nós estamos lançando um livro sobre os homicídios, e nós sabemos que uma parte importante dos homicídios que não são elucidados pela polícia são homicídios praticados por situações de mercados ilícitos, por grupos ou gangues que atuam em mercados ilícitos, né, mas também atuam como agentes públicos. No Rio de Janeiro, a polícia é responsável pela morte, a polícia é responsável por 20% dos homicídios, em média, todos os anos.
Quer dizer, se nós conseguíssemos controlar os homicídios praticados pela polícia, nós teríamos uma redução de 20% nos homicídios. Já seria alguma coisa. Infelizmente, a representação social em largos setores da sociedade é de que o assassinato, que o crime violento praticado pela polícia é necessário para evitar a completa impunidade do sistema legal. Essa representação não é justa. Na verdade, o que nós conhecemos hoje no Brasil é um aumento considerável do encarceramento. Nós temos hoje uma das maiores taxas do mundo de encarceramento. Portanto, não é verdade que a justiça brasileira esteja produzindo impunidade. Ela pode encarcerar mal, ela pode condenar mal, e é verdade. Tem muitos condenados que não têm crimes, não foram autores de crimes importantes, de crimes graves, de crimes violentos. Há muitos pequenos traficantes, pequenos ladrões que estão enchendo as prisões brasileiras. É verdade, mas, por outro lado, a capacidade de elucidação dos homicídios fica muito prejudicada quando se sabe que uma parte importante desses homicídios ocorre em conluio ou com a conivência de policiais. Então, essa é uma situação para a qual as respostas que nós encontramos, as políticas públicas que foram experimentadas nos últimos 30 anos, não conseguem enfrentar a contento. A questão é fundamentalmente política. Nós temos hoje, não é, uma aliança entre setores fascistas, setores de extrema-direita, não é, no governo, com essas milícias, ou com essas organizações paramilitares ou parapoliciais, e isso cria uma situação de muita dificuldade política para combatê-los. É basicamente isso que eu queria trazer. Desculpe mais uma vez por falar em português numa reunião em que todos estão falando espanhol, mas eu prometo que da próxima vez eu prepararei em espanhol a minha intervenção. Muito obrigado pelo convite a Gabaldon, aos colegas, a Ioana, ao Keimer, ao Miguel, a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, profesor Mises, pero la verdad que pudimos entender muy bien su charla, nos dio una oportunidad de ver la cercanía que tenemos con el portugués, especialmente con su pronunciación brasileña, que además nos trae mucha alegría escucharla para un tema tan importante, con la vinculación y la relación que bien explicaba entre la violencia y la participación estatal y cómo eso se ha desarrollado en los últimos tiempos en Brasil. Así que pudimos entender bastante bien. Queremos agradecer su excelente intervención. Quiero recordarle a los participantes que pueden formular sus preguntas a través del chat de YouTube. Allí las pueden formular las preguntas y, como conversábamos al final de la exposición, vamos a compartir esas preguntas con los expositores para conocer su opinión sobre aquellos aspectos que quieran plantear. Agradecemos la participación de todos. Hoy, además, entonces, nos corresponde presentar a nuestra querida profesora Carla Serrano, de la Universidad Católica Andrés Bello, compañera de trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a quien nos complace hoy acá. Además que hoy es el día de cumpleaños de la profesora Serrano. Queremos felicitarla y agradecerle que en un día especial para ella quiera tomar su tiempo, tome parte de su tiempo para compartir con nosotros. Así que agradezco, Carla, feliz cumpleaños, y tienes 15 minutos para tu exposición. Es más, por ser tu cumpleaños tienes un minuto más, tienes 16 minutos para exponer tu tema. Adelante, Carla. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Se está viendo mi presentación? Sí, se está viendo toda. Sí, yo la podía ver.
sé si escuchamos a la profesora Serrano. Sí. Estamos perdiendo un poquito de la profesora Serrano. Carla, no escuchamos no te escuchamos bien. Siempre a la profesora Serrano comentarle que no la estamos escuchando en este momento. Quizás pudiéramos omitir la presentación en pantalla, que eso pudiera reducir la carga de internet que necesite. Si la profesora Serrano me escucha, creo que valdría la pena que omitiéramos. Sé que luego podemos remitir a los participantes de la presentación en pantalla, pero no la podemos escuchar. Carla, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Sí. Ok, ahora te escuchamos. ¿Sí? Adelante, Carla. Ay, disculpen, no me había dado, no sabía que no me estaban escuchando. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, entonces retomo lo que estaba diciendo. Y bueno, y perdón porque empieza a contar otra vez el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá entre colegas, compartiendo, reflexionando juntos sobre temas que nos interesan a todos, por supuesto. Mi línea de investigación no es la violencia homicida, mi línea de investigación son niños, niñas y adolescentes, y justamente allí es que nos encontramos el profesor Gabaldón y yo, porque obviamente me interesa trabajar con los adolescentes en conflicto con la ley penal, que es un tema bastante descuidado en el país. La verdad es que más atención reciben los niños, niñas y adolescentes en condición de víctimas que en condición de victimarios. Y entonces quizás eso además incrementa el valor que tiene este trabajo que hemos preparado y que vamos a seguir preparando, porque hoy voy a conversar sobre propiedades situacionales de la violencia homicida desde el relato de los adolescentes, y tenemos previsto hacer un par de trabajos más. Entonces, esta investigación, como lo comentamos en el seminario el año pasado, nace con el interés de expandir el análisis situacional de la violencia y la significación moral del homicidio a raíz de un trabajo que ya se viene haciendo en la Universidad de los Andes con adultos, y que entonces ahora hemos estado replicando con adolescentes que están intervenidos por el sistema penal. La manera de acercarse fue a través de relatos libres, donde ellos pudieran contar sus experiencias y sus opiniones, tanto sobre los antecedentes de la situación, sobre la modalidad, sobre las motivaciones que tuvieron para ejercer esa violencia homicida. Y por supuesto fue súper interesante hacer ese contraste entre las voces de los adolescentes, ¿verdad? Y lo que aparecía registrado en los documentos oficiales a los que tuvimos acceso. Carla, disculpa que te interrumpa. Si quieres, intenta compartir nuevamente pantalla, que creo que no se está transmitiendo, por favor. ¿Perdón? ¿Qué quieres que haga? Intenta compartir nuevamente pantalla si vas a hacerla, si vas a compartir pantalla, la función. Sigo con lo que estaba conversando. Entonces, nosotros hicimos trabajo de campo en agosto, septiembre del año pasado. Fue difícil las negociaciones, pero se logró tener acceso al Servicio de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Miranda, mejor conocido como CEPINAMI. Allí se lograron hacer 15 entrevistas, y también se tuvo acceso al Centro de Detención Policial de la Policía de Vargas en Caraballeda. Allí se lograron entrevistar a 3 adolescentes. Todos estaban cumpliendo medidas socioeducativas por homicidios, ya sea consumados o frustrados. ¿Qué encontramos en cuanto a los antecedentes y percepción de la situación? Aquí fue muy, muy llamativo
que solo 3 adolescentes reconocieran la autoría del homicidio. En el resto de los casos, entonces empezamos a encontrar matices y empezamos a encontrar variantes que obviamente merecerá, o sea, son objeto de nuevas investigaciones en la medida en que se amplíe una muestra y podamos ver si estos datos o esta tendencia se mantiene o cambia. Pero en principio solo 3 reconocieron la autoría, 2 dijeron que eran colaboradores directos del homicidio, 2 expresaron que participaron en robos que terminaron en homicidios, y aquí es muy importante que 4 negaron categóricamente relación con los hechos. 4 de 12 es la tercera parte. Entonces aquí más adelante en las conclusiones vamos a hacer algunos comentarios al respecto, porque aquí es bien interesante este tema. Entonces fíjense que en cuanto a cuáles son los antecedentes de la situación, en un 57% de los casos, víctimas y victimarios eran conocidos. En 64% de los casos, víctimas y victimarios tenían conflictos previos. En un 70% de los casos que estudiamos, los hechos ocurrieron muy cerca del lugar de la residencia, en las inmediaciones del barrio, como por ejemplo en las canchas, la escalera, en una fiesta. Y en un 43% de los casos, los entrevistados reportaron consumo de bebidas alcohólicas o drogas. En cuanto a la modalidad del homicidio, el 54% manifestó que usó armas de fuego, y sabemos que este es un tema controversial porque no hemos logrado tener un control sobre el acceso a las armas de fuego en el país y bueno, están a la mano de todos, incluidos de los adolescentes, ¿no? En 3 casos hubo los ataques se hicieron con armas blancas y se reportó un estrangulamiento. Este fue el caso de un adolescente que estranguló a su abuela, un deceso con objeto contundente y un ahogamiento. Este tiene que ver con el caso de un grupo de adolescentes que atacaron a otro adolescente y después lo lanzaron a un río, ¿no? Fíjense que en la modalidad también destacamos que en el 50% de los casos estudiados en este proyecto, antes del homicidio se intentó robar a las víctimas o se les robó propiamente, y esa relación también merece análisis, profundizarlo. De los casos registrados, solo en 3 homicidios los adolescentes estaban solos, mientras en los restantes casos ellos se encontraban acompañados. En cuanto a la motivación del victimario para cometer el homicidio, encontramos que en 4 casos se observó que se sintieron amenazados por distintas razones, y en un caso explícitamente se aludió el móvil de la venganza. Solo en 2 casos hay una connotación expresiva explícita. El 67% de los homicidios ocurrieron entre reclamos, respuestas a insultos o a retos, y no se tuvo conocimiento de ningún ataque que tuviese ocasión sin mediar palabra. Esto es un dato súper valioso para las autoridades competentes en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no? En cuanto si tuvieran interés en diseñar planes y políticas públicas al respecto. En 33% de los casos, por tratarse de narradores de homicidios ajenos, no resulta posible determinar si la respuesta fue más de tipo emocional o premeditada. Nosotros usamos nombres ficticios para no revelar la identidad de los adolescentes. A un joven que llamamos Creepy, ese fue el único caso del muestreo intencional hecho en donde él se enorgulleció con bastante frialdad de uno de los homicidios que cometió. Mientras el resto, en su discurso, mostró expresiones como de arrepentimiento, de vergüenza, de desconcierto e incluso hasta de tristeza por la cercanía con algunas víctimas. Por ejemplo, es el caso de un muchacho que a propósito de un conflicto con el cuñado, donde el cuñado lo había atacado previamente, lo había amenazado previamente, él después lo mató, ¿no? En 50% de los casos estudiados hay una vinculación con robos, lo que sugiere una asociación más estrecha entre robo y homicidios entre adolescentes versus adultos. Y de estos datos analizados surgen motivaciones relevantes como disputas, amenazas, retaliaciones vinculadas a los agravios y el desprestigio. Hubo un muchacho
que recibió un ataque, recibió una bofetada y después de eso actuó. Disculpen un momento, por favor. Adelante, profesora Carla, no hay ningún problema. Puede tomar un tiempo y hacer los ajustes que necesite. Sí, yo vivo con el home office, yo lo hago con un canino, que en este momento está muy creativo. Bueno, está contento el día de su cumpleaños. Si ya está lista, Sí, pues es continuar. ya, me estoy acercando a las conclusiones y perspectivas. Fíjense que en este trabajo, ¿verdad? Y eso lo digo ya más como doliente, por ser una activista en derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, que tengo muchísimos años trabajando con el tema de la doctrina de la protección integral. Es duro escuchar que los adolescentes dijeran que era la primera vez que se sentían que podían dialogar, que podían plantear inquietudes, que podían expresar en sus propias palabras los hechos tal cual como ellos dicen que los vivieron. Y esto contrasta con lo que soñamos en algún momento cuando se promulgó la LOBNA, porque en el título quinto de la ley nosotros incorporamos una garantía llamada del juicio educativo, en donde se suponía que el proceso penal con adolescentes tenía que caracterizarse por ser pedagógico, porque los muchachos pudieran ser escuchados, y bueno, según lo que nos narran estos adolescentes, eso ha cambiado mucho y en la experiencia que tuvieron en el sistema penal no fue así. Entonces, varios dijeron, la mayoría dijo que era la primera vez que podía hablar, ¿no? Ese es un dato aparte que me parece también importante. Debe ser objeto de análisis y seguimiento que la tercera parte de los entrevistados en esta muestra se posicionó como narrador de homicidios ajenos. Eso nos lleva a pensar como en tres niveles o plantearnos como hipótesis en tres sentidos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con experiencias grupales que son tan propias de la etapa adolescente, ¿no? De esta etapa del desarrollo evolutivo. Lo segundo, que es lo que tiene que ver con la madurez necesaria para asumir responsabilidades, y ahí también no podemos dejar por fuera el contexto país y muchos de los procesos que se han estado dando, porque bueno, estos son adolescentes que están creciendo en este país, en esta cultura, en esta sociedad, y quizás el tema de asumir responsabilidades no es algo que esté muy en boga, ni siquiera en las altas autoridades que ocupan cargos públicos. Y en un tercer nivel, diríamos que hay que examinar el funcionamiento del sistema penal, saber qué está pasando allí, porque una tercera parte dice que no hubo pruebas suficientes para declarar los responsables del delito y aún así son ellos los que están cumpliendo la medida de privación de libertad. En el caso de esta muestra, resulta atípico darle muerte a extraños y en lugares distantes a los habitualmente frecuentados. Esto destaca entonces que hay una proporción relevante de homicidios también que están vinculados a los robos y al uso de armas de fuego, eso también tenemos que verlo. Que se haya apreciado con mayor frecuencia un cruce de palabras entre los adolescentes y sus víctimas, incluso antes del encuentro con desenlace letal, sugiere que ellos no están en un nivel de simplemente eliminar al otro, sin intentar antes agotar otras vías. Y allí entonces vuelvo a hablar más como activista de derechos humanos, porque para nosotros está clarísima la relación entre las fallas que ocurren al nivel del sistema de protección y cómo eso incrementa las probabilidades de que los adolescentes estén en el sistema penal. Entonces aquí es clarísimo todo lo que no estamos haciendo a nivel del sistema de protección. Ya finalizando, también es importante destacar la precariedad institucional que de alguna manera también la mostraron los adolescentes. En el caso específico del caso del homicidio frustrado, la adolescente nos contó que ella en distintas ocasiones buscó ayuda, fue a la policía, puso denuncias, explicó los conflictos que estaba teniendo con esta vecina, pero no fue atendida en ningún momento. Entonces eso también de alguna manera pareciera que da a entender que todos nosotros estamos
solos, estamos por nuestra cuenta para tener que gestionar situaciones críticas que se nos presentan en nuestra rutina, en nuestra vida cotidiana, y no contamos con el apoyo de una institución para resolver y atender estos casos. No podemos negar que el objetivo de estos adolescentes fue realmente matar a las personas. O sea, su objetivo no fue herir ni neutralizar, sino que fue matar, y eso también es un dato importante en cuanto a la intensidad de la violencia observada. Hay un eje que nos parece importante discutir, que es el eje colaboración-independencia en el caso de homicidios llevados a cabo por adolescentes, porque fíjense que solo en 3 de las muertes ellos no se encontraban acompañados. O sea, en el resto de los casos, en la mayoría de los casos estaban acompañados, aunque la mayoría de ellos negó formar parte de bandas. Y ya lo último que diría es la discusión que tenemos que seguir dando en cuanto a la dicotomía instrumental expresiva, como categorías que en el caso de los adolescentes no se presentaron de manera excluyentes, sino que estaban realmente en una mixtura y mucho más mezclada. Bueno, gracias por su atención y disculpen los ladridos. Aquí quiero agradecer a la profesora Carla Serrano, que nos dedicó este tiempo en especial hoy en su cumpleaños, y no hubo ningún problema. Se pudo comprender la excelente presentación, así que muchísimas gracias, profesora Serrano. Ahora vamos a cerrar el ciclo de intervenciones con el profesor Keimer Ávila, profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien como su lámina inicial nos hace ver, va a ser también una muy interesante presentación, enmarcada además en el texto de la pandemia. Así que tiene delante el profesor Keimer Ávila la palabra y dispone de sus 15 minutos. Adelante, profesor. Muy bien, buenos días, muchísimas gracias al profesor Luis Gerardo Gabaldón, a la Universidad Católica Andrés Bello, a la Universidad de los Andes y a Universitas por esta iniciativa para el intercambio, el encuentro y el debate. A estas alturas nadie discute que la pandemia es una realidad desde el punto de vista sanitario y biológico, con más de 1 millón de muertes por su causa. Pero esta también tiene una dimensión ideológica, mediática, discursiva. En estos minutos compartiré con ustedes un trabajo que se encuentra aún en desarrollo y por lo tanto inacabado. Es apenas un adelanto de algunas inquietudes que a su vez sirven como bisagra entre mis investigaciones sobre violencia institucional en Venezuela y la coyuntura del COVID-19. Intentamos concentrarnos en las lógicas securitarias que se generan a partir de los intentos de contención de la pandemia, pero a su vez la superan, sobre cómo la pandemia puede ser instrumentalizada políticamente como un dispositivo securitario que reduce los derechos de la ciudadanía, que se extiende e institucionaliza, y tomamos el caso venezolano como ejemplo y objeto de estudio. La idea de dispositivo en Foucault quizás sea una de las más decisivas en su obra. Por esta puede entenderse un conjunto absolutamente heterogéneo que implica discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, incluso filantrópicas. En síntesis, parafraseando al filósofo francés, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que se establece entre estos distintos elementos. Esta formación en determinados momentos históricos tiene como función estratégica o esencial responder a una urgencia. Es partiendo de esta idea que planteamos a la pandemia del COVID-19 como el dispositivo securitario y de control por excelencia de estos tiempos. Es mucho más completo, extensivo,
democrático y global que la lucha contra el terrorismo de comienzos de este siglo, o la guerra contra las drogas o contra la insurgencia del siglo pasado. Este es un enemigo invisible que no se encuentra afuera, sino dentro de nuestros propios organismos. Cuenta además con todo un saber médico-científico que lo respalda y lo legitima. De esta manera el miedo queda más que justificado. El pánico es una base sólida a través de la cual nosotros cedemos todos nuestros derechos al viejo y desgastado Leviatán para que nos proteja de este nuevo mal absoluto. En este marco, nuevamente, pero a otra escala, necesitará de poderes plenos para hacer frente a esta amenaza. Tiempos excepcionales ameritan medidas excepcionales en todos los órdenes, especialmente en lo normativo, en lo tecnológico y lo securitario. No hay que perder de vista que en la medida que se tengan menores capacidades científicas, médicos y sanitarias, mayores serán las medidas de tipo punitivo, policial, militar y bélico. No hay que perder de vista que siempre desde el poder se tratará de confundir las segundas con las primeras. Cuando la salud se convierte en un asunto de seguridad nacional, todo se impregna por la lógica punitiva, militar y bélica. Una vez superada la pandemia en términos sanitarios, todos estos mecanismos de control que han sido desplegados serán muy difíciles de revertir. En Venezuela, la cuarentena preexiste al COVID-19 y la pandemia opera como una extensión y justificación de una gubernamentalidad que lleva ya mucho tiempo en práctica. Venezuela es un país que vive en permanente estado de excepción. Esta excepcionalidad la hemos diferenciado, distinguido por ahora en tres grandes bloques: la excepcionalidad político-institucional, la excepcionalidad normativa y la excepcionalidad de la vida cotidiana. Por razones de tiempo, nos concentraremos solo en la segunda, en la excepcionalidad normativa. Desde 2015 hasta la actualidad, se han dictado unas 25 declaratorias de estado de excepción a nivel nacional. Así llegamos al 13 de marzo de 2020, cuando se decreta el estado de alarma para atender la emergencia sanitaria del COVID-19. Esta, de alguna manera, es una extensión del estado de excepción que existe de manera ininterrumpida en el país desde hace ya 5 años. Y más allá de su inconstitucionalidad y de la evasión de los necesarios controles políticos por parte de la Asamblea Nacional, jurisdiccional real por parte del Tribunal Supremo de Justicia, este instrumento establece que las fuerzas de seguridad pueden tomar todas las previsiones necesarias para hacer cumplir este decreto. Es decir, ejercer el poder de manera abierta, discrecional y arbitraria. De esta manera, se crean las condiciones jurídico-formales en las que la excepción se hace la regla en el país. Si esto sucede en lo normativo, en el plano de la realidad, de las relaciones que se generan a partir de estos mandatos, es de un descontrol institucional sobre la actividad del Poder Ejecutivo. Este descontrol cae en cascada sobre el aparato militar y policial, que se constituyen a su vez en bases fundamentales de su sostenimiento. Entre estos solamente existen relaciones de recíproca utilidad que giran en torno a intereses particulares. Por otra parte, la infraestructura de servicios básica necesaria para responder de manera eficiente a los derechos sociales, especialmente el sistema de salud, ya se encontraba colapsado desde antes de la llegada del COVID-19. En este escenario socioeconómico tan precario que ya todos conocemos, ¿cómo se le puede exigir a una población que no vive de su salario, que tiene que ganarse diariamente el pan en la calle, que se quede en su casa durante meses? Así llegamos al tercer y último bloque de esta breve conversación, que se concentra en el uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad durante la pandemia. Antes, nos parece importante
destacar, y también en diálogo con la presentación del profesor Mises, que las muertes, el porcentaje que las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado ocupan dentro de los homicidios en el país es cada vez mayor. En 2010 era de 4% y 8 años después llega a un 33%. ¿Qué significa esto? Que en Venezuela 1 de cada 3 homicidios es consecuencia de la intervención de sus fuerzas de seguridad. Esto en un país cuya tasa de homicidios ronda los 50 por cada 100.000 habitantes es una verdadera masacre. Durante 2018, 15 jóvenes de los barrios racializados murieron diariamente por estas causas. Para tener una idea de lo que estamos planteando, en Estados Unidos este tipo de casos oscila entre el 8 y el 10% de los homicidios ocurridos. En Brasil, a nivel nacional, llegan al 7%. Estamos explicando que en el país este porcentaje es 3 veces mayor. Durante 2017, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que Brasil, que tiene 7 veces nuestra población. Brasil tuvo 4.670 muertes por intervención de la fuerza pública y Venezuela 4.998. Estos son los saldos que caracterizan al actual gobierno, que lejos de debilitarlo, le fortalecen porque opera con una lógica necropolítica. En la medida que se deterioran las condiciones materiales de vida, la vida misma pareciera también perder su valor, y en ese proceso se establecen mayores y más eficientes controles sobre la población. Mientras más se le acusa de autoritario, dictatorial, más se envilece porque esa es parte de su capital político. Su legitimidad ya no reposa en los votos ni en la voluntad popular, sino en el ejercicio ilimitado del poder y de la fuerza. El miedo es una de sus herramientas. Con la pandemia esta excepcionalidad se extiende otorgándole más poder a quienes controlan todo el aparato del Estado. En el seguimiento que hemos realizado durante estos 7 primeros meses de cuarentena, hemos registrado unas 1.515 muertes por intervención de la fuerza pública. Esto es en contextos de operativos policiales, la mayoría de ellos en las periferias, en los barrios. 132 de estos casos se trataban de privados de libertad que huían o manifestaban por las precarias condiciones en las que se encontraban en calabozos policiales o centros penitenciarios. De manera global, estamos hablando de al menos unas 7 muertes diarias que parecen no escandalizarle ni importarle a nadie. Debemos advertir que esto representa un subregistro importante. Nosotros no llegamos más allá del 30% de lo que realmente ocurre. En ese mismo lapso, según cifras oficiales, el COVID-19 acabó con la vida de 710 personas, es decir, 3 personas al día. Acá también hay un subregistro importante. La Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Biológicas lo ha estimado entre un 60 y un 90%. Con estos datos provisionales, con un gran subregistro, pudiera afirmarse que para los venezolanos sus fuerzas de seguridad son al menos 2 veces más letales que la pandemia que azota al mundo. En este gráfico podemos observar cómo a partir del mes de marzo las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad se disparan. ¿Qué ocurrió en marzo? En marzo se decreta el estado de alarma para atender a la emergencia del COVID-19. En este segundo gráfico, que abarca los 7 primeros meses de la cuarentena, las barras azules son las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado, las barras naranjas son las muertes por COVID-19. Vamos a concentrarnos solo en las barras azules. Podemos observar cómo durante los primeros meses hay un incremento importante de estas muertes, luego hay una disminución en julio. Esta disminución pudiera explicarse porque entre mayo y junio se concentraron estos casos en los que privados de libertad intentaron huir o huyeron y los procesos de recaptura fueron ejecutados. En esos meses hubo al menos 120 casos. Esta conflictividad cesó para el mes de julio. Luego hay un repunte en agosto, pero en términos analíticos lo que más me llama la atención es la aparente disminución progresiva de estas muertes a partir del mes de septiembre. ¿Qué ocurrió durante las primeras semanas de este mes?
se publicaron los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela, pero muy especialmente el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, que fue mucho más contundente. Esto pudiera interpretarse provisionalmente como unos primeros efectos positivos de estos esfuerzos, que esperemos que se mantengan en la mayor cantidad de tiempo, porque son vidas que se salvan, son jóvenes que dejan de ser asesinados. Si esto sucede con el derecho a la vida, todas las demás violaciones a los derechos humanos caen posteriormente en cascada. O sea, hemos registrado cientos de personas hostigadas, cientos de detenciones arbitrarias, entre las que se encuentran periodistas, profesionales de la salud, que contradicen la versión oficial respecto al tratamiento de la pandemia. La situación de los privados de libertad y los migrantes retornados también es precaria. El discurso oficial contra estos últimos los estigmatiza, los criminaliza, los deshumaniza, pudiendo legitimar violaciones masivas contra los derechos humanos de estos sectores. Ya para no abusar del tiempo, unos comentarios finales. La pandemia genera múltiples funcionalidades para cualquier gobierno autoritario. Es la excusa perfecta para el estado de excepción que se extiende a nivel global. El gobierno venezolano no va a escapar de esta lógica y de esta racionalidad. Por el contrario, la ha aprovechado, la aprovecha y la aprovechará lo mejor que pueda. Los chivos expiatorios parecieran ser los mismos de siempre. Los migrantes, que en nuestro caso serían los retornados, los extranjeros, los trabajadores informales y demás sectores precarizados que no pueden guardar la cuarentena. En fin, nuevos discursos legitimadores con viejos propósitos de orden y control que afloran las clásicas y delicadas tensiones entre libertad y seguridad, lo individual y lo colectivo, la propia supervivencia y la solidaridad, el nacionalismo y el internacionalismo. No debemos naturalizar lo que está sucediendo, ni ceder dócilmente a esta nueva fase de expansión autoritaria y de reducción de derechos. Ante nuevas formas de dominación, esperemos que surjan nuevas formas de resistencia, la libertad, la igualdad, la no discriminación, la lucha por la redistribución de los recursos, la salud pública, nuestra relación con el medio ambiente parecen ser nuevamente los objetos de disputa. Estos parecen ser los retos ante esta pandemia totalitaria global, en la que es muy difícil distinguir las diferencias ideológicas y partidistas entre los gobernantes de turno, porque finalmente coinciden en sus objetivos pragmáticos, solo que algunos lo disimulan mejor que otros. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. El texto que les sirve de base a esta conversación lo pueden encontrar en mi perfil de academia.edu. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Keimer Ávila, y la verdad es que ha sido un privilegio tener estos 5 ponentes sobre un tópico tan importante y sobre el cual queda mucho por discutir. Quería aprovechar darles, nos oyen, que estas conferencias están en el marco del libro Homicidios, Riesgo, Significado y Castigo, el cual está siendo publicado por AB Ediciones bajo la égida y dirección del profesor Luis Gerardo Gabaldón, donde van a encontrar la participación de distintos autores entre quienes nos acompañan hoy. Así que les pediría a quienes nos escuchan que estén pendientes de la publicación de este libro, el cual, insisto, está tanto el grupo de investigaciones criminológicas y, por supuesto, la editorial Andrés Bello. En este sentido, queremos dar paso a las preguntas que han formulado. Les queremos recordar que pueden formular sobre el chat de... Y tenemos una pregunta del profesor José Luis Fernández para la profesora Carla Serrano. Y es el siguiente. Leo la pregunta del profesor Fernández Cho. Bajo la hipótesis que Venezuela vive un proceso de mutación de la violencia, que parecería llevarla a un nivel de estructuración mayor, pasando de ser un fenómeno menos asociado a factores emocionales, como una culebra,
a un uso más instrumental dentro de la lógica de organizaciones criminales, en donde el adolescente simplemente pasa a ser un recurso de las organizaciones criminales o irregulares. Pregunta: ¿han conseguido en los adolescentes entrevistados indicios que puedan soportar de alguna manera esta hipótesis? Repito, la hipótesis según la cual ahora ya las motivaciones serían menos emocionales y el joven pasaría a ser un uso más instrumental dentro de la lógica de las organizaciones criminales, donde el adolescente pasa a ser un recurso. Le doy la palabra a la profesora Carla Serrano para que pueda responder la pregunta. Gracias, José Luis, por tu planteamiento. El profesor Gabaldón puede, por supuesto, complementar esta respuesta, porque además yo no tuve la oportunidad de tener el contacto directo con los adolescentes en el trabajo de campo. El profesor Gabaldón sí, pero de lo que yo percibo y de lo que yo he analizado e interpreto, en este caso de esta muestra, no lo veo de esa manera todavía. Pero ciertamente en el entorno estamos viendo un montón de situaciones que nos hacen temerlo y creo que deberíamos estar prevenidos para, en la medida de lo posible, atenderlo. Pero creo que en esta muestra no podríamos decir eso todavía. No lo podríamos decir. No sé si Gabaldón quiere completar desde su percepción en la inmediación que él tuvo de las entrevistas con los adolescentes. Bueno, sí, gracias José Luis, me parece muy interesante tu pregunta. Como dice Carla, nosotros en las entrevistas no vimos estos casos, pero por supuesto no quiere decir que no existan. Mi hipótesis, que no es ni siquiera una hipótesis porque no tendría elementos, mi intuición en este caso, es que si los adolescentes están como partícipes de redes criminales, posiblemente en caso de que sean identificados y capturados, negociarán con la policía para suministrar información que les permita a los policías llegar a las cabezas. Y entonces podría darse un proceso en el cual son exonerados de la responsabilidad que tengan como colaboradores eficaces, o podría haber también la situación de que sean también eliminados porque se consideren muy peligrosos. Esto es un tema que me parece fundamental y tu pregunta me hace pensar en la representatividad. Por supuesto que no es una muestra representativa porque es una muestra de conveniencia, pero indica algo sobre la selectividad del sistema, y lo que me hace pensar y sobre lo que voy a seguir reflexionando es sobre si hay un mecanismo selectivo que judicializa a ciertos tipos de infractores adolescentes que no son estos casos que tú supones y donde efectivamente quizás las motivaciones, sin duda que no serían las culebras, sería una especie de contrato, una cuestión instrumental, y las razones mismas que ellos dan sería interesante explicarlas también y analizarlas en estos casos. O sea que por ahora eso es lo que yo te podría decir. Bien, agradecido con el profesor Gabaldón. Pregunta el profesor Fernández Show, y la pregunta debería ir al profesor Key Mila. Si pudiera explicar un poco más la relación entre las muertes y el COVID-19. Profesor Show, si pudiera quizás agregar nuevamente su pregunta, porque tuve un problema de internet que la perdí, pero básicamente entiendo que la pregunta del profesor Fernández iba a una explicación un poco más, aquí la tenemos. El profesor dice establecer la relación entre el COVID y las muertes policiales. Voy a explicar un poco más la relación, leo textualmente: no entiendo la relación que pretende establecerse entre el COVID y las muertes policiales. Muy bien, cada vez que hago esta presentación, José Luis pregunta lo mismo, le contestaré igual. No tiene que ver el COVID como problema sanitario, ni como virus, ni como pandemia, con las muertes institucionales. Aquí se está reflexionando sobre el estado de excepción, y la instrumentalización política que se hace de esto. Se trata del posicionamiento de los temas en la agenda pública, en términos de cuáles vidas nos importan y cuáles vidas no. O sea, las muertes por COVID han generado una sensibilidad y se ha posicionado entre los primeros lugares del debate público, pero las muertes en manos de la policía no lo ocupan. Paradójicamente, en el caso venezolano se ha elogiado
que en Venezuela hay pocas mortandad por COVID-19. Y sí, eso es maravilloso, pero nadie discute que a manos de la policía mueren cientos de jóvenes. Eso no forma parte del debate. Por último, la excepcionalidad que se genera a partir del COVID-19 pudiera interpretarse como una nueva vuelta de tuerca en una excepcionalidad que ya tiene más de 5 años. Nosotros tenemos permanentemente decretos de estado de excepción desde el año 2015 para acá, que están justificados en múltiples discursos y múltiples razones de Estado, guerra económica, los decretos de amenaza extraordinaria de los Estados Unidos. Siempre hay una razón para justificar la excepcionalidad, y bajo esa excepcionalidad se ejerce el poder de manera ilimitada, a unos niveles que se puede disponer de la vida y muerte de las personas sin ningún tipo de consecuencia. Esa es un poco la reflexión. Igual esto está en construcción. Agradecido, profesor Ávila. Bien, por acá el profesor Julio Mayoudún manda un saludo al profesor Luis Gerardo Gabaldón y al resto de los ponentes y agradece por sus excelentes ponencias, al igual que queremos enviar un saludo al profesor Francisco Ferreira, que está conectado también a través de YouTube. Yo quisiera, pues, darle la palabra al profesor Gabaldón para ver si quisiera concluir con algunas palabras, alguna conclusión general sobre este excelente foro, y agradecer a todos los ponentes, especialmente por mi parte a cada uno de ellos y especialmente a Fundación Universitas, que siempre nos apoya con este tipo de eventos, que da esta posibilidad, este evento que luego va a quedar grabado precisamente para poder ser reproducido y escuchado por las personas que hoy no nos pudieron acompañar. Así que quiero agradecerle muy especialmente a Universitas Fundación por todo su apoyo, y le doy la palabra al profesor Gabaldón para las palabras de cierre de este evento. Bueno, gracias Miguel. Un placer, Julio, saber de ti por el chat. Gracias Francisco por estar también pendiente. Bueno, como lo dije al principio, y la intervención de Julio Mayoudún, a quien realmente siempre recuerdo con afecto, sugiere también que hay algo importante en la presentación de datos, en la recolección de información. Los datos no tienen que ser únicamente cuantitativos, hay datos cualitativos importantísimos para permitir elaborar conceptos y avanzar. Y lo que se trata justamente, creo yo, y ese fue el propósito de esta actividad, era hacer una presentación más dinámica, incluso suministrando cosas que pasaron desde lo que dijimos desde el seminario, que han generado nuevas reflexiones, que se tradujeron en los artículos que fueron escritos para el libro, que no fueron las mismas ponencias del seminario anterior, y que muestran pues que hay una evolución continua en el conocimiento y en la reflexión, y en ese sentido es que quisimos compartir esta actividad con toda esta audiencia. De modo que yo no he controlado ni he visto, después voy a ver cuántas personas siguieron la actividad, pero sean las que sean, que hayan seguido, y para mí es muy satisfactorio ver que hay un interés en estos temas, que hay comunicación, que hay interacción, que preguntan, que podemos responder, que no tenemos, por supuesto, respuestas definitivas para todo, que no estamos dando aquí conferencias magistrales, sino abriendo un espacio para la discusión y la construcción de ciudadanía y conocimiento socialmente útil. Quiero agradecer a todos quienes participaron y me acompañaron en este evento, a Joana, a Michelle, a Carla y a Keimer por sus intervenciones, por supuesto a Miguel, que ha hecho una excelente moderación del grupo, y por supuesto a Julio y a Natalie por todo el apoyo y soporte técnico para que esto pudiéramos realizarlo el día de hoy. Espero que tengamos en el futuro otras oportunidades para continuar con esta reflexión. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos, y me despido agradeciendo igualmente a todos los asistentes, y estoy seguro que a través de la reproducción de este tipo de eventos que quedan grabados, pues tendremos la oportunidad de difundirlo aún más, y les hago la invitación a estar pendiente del libro que versa sobre este mismo tema, que prontamente pues estará a la disposición de todos. Así que agradecidos, y agradecemos a Fundación Universitas. Un saludo a todos. Julio, me gustaría si pudieras dar alguna palabra de despedida, agradeciéndote a ti además por todo tu apoyo, a ti y a Natalie.
Bueno, para nosotros siempre es un privilegio contar con realizar estas actividades con la Universidad Católica, que está haciendo un esfuerzo increíble por de verdad superar aún estas circunstancias más difíciles, conectarse con toda su comunidad, con todo ese ecosistema y por supuesto conectarnos con ese trabajo tan interesante que está haciendo la Universidad de los Andes y este grupo de investigación. Seguimos atentos a todas las actividades del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Católica y recuerden que incluso en las circunstancias más difíciles, Universitas está contigo. Hasta luego. Luego.